Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, pura ciencia frontera. Un nudo gordiano entre la física y la computación. Totalmente. Hablamos del desafío monumental de simular el mundo cuántico. Pero cuando las cosas se ponen grandes de verdad, Y cuando decimos grandes, no es tamaño físico, es complejidad. es un muro contra el que la física teórica lleva décadas chocando. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en el objeto de estudio de hoy, los espines. Que, para que nos entiendan, son como diminutos imanes cuánticos. Pues si intentas simular un sistema con, no sé, 10 de ellos, es difícil, pero, bueno, factible. Sí, se puede. Pero si añades uno más, el 11º, la complejidad no es que aumente un poco, no, se multiplica. Con cada spin nuevo, el problema se vuelve exponencialmente más bestia. Es lo que en el mundillo se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Justo. Es que la analogía del mapa es muy buena. Imagina que tienes un mapa del metro. Añadir una parada nueva es fácil, Claro. pero en el mundo cuántico, añadir una parada te obligaría a redibujar el mapa entero. Y el mapa nuevo no sería un poco más grande, sería el doble. El doble. Con unos 300 pines necesitarías más bits de memoria para guardar su estado que átomos hay en el universo. Es que es literalmente imposible de calcular de forma exacta. Y claro, esto sería solo una curiosidad académica si no fuera porque dominar estos sistemas es la clave del futuro. Claro. Estamos hablando de la base de tecnologías que lo van a cambiar todo. Sensores con una precisión que hoy nos parece ciencia ficción, relojes atómicos. Y el gran objetivo, claro, los ordenadores cuánticos funcionales. Exacto. Plataformas experimentales que ya existen, como los iones atrapados o los átomos de Rydberg, son básicamente eso. Conjuntos enormes de espines que hay que controlar. Y para controlarlos, primero tienes que poder predecir cómo se van a comportar. Necesitas un simulador fiable. Pero claro, si los métodos exactos se rinden con apenas unas pocas decenas, No te queda otra que buscar un atajo. tienes que encontrar una aproximación que sea lo bastante buena. Y de una de esas aproximaciones, una especialmente brillante, vamos a hablar hoy. Nuestra fuente es un artículo científico de Julian Huber, Ana María Rey y Peter Rabl que proponen una solución increíblemente ingeniosa. Así que hoy la misión es desgranar este método nuevo. El nombre es un trabalenguas, aviso. Aproximación de Wigner truncada y discreta para sistemas disipativos. Pero quédense con las siglas. D, D, T, W, A. Un nombre que asusta, sí, pero la idea que tiene detrás es una pasada. Vamos a intentar explicar cómo funciona, por qué es tan potente y, sobre todo, qué significa esto para la gente que está en el laboratorio, ¿no? Intentando construir ese futuro cuántico. Venga, pues vamos a ello. Para entender el método nuevo, el DDTWA, creo que primero tenemos que hablar de su hermano mayor, ¿no? El DTWA. Sin la primera D, de disipativo, eso es. La idea ya era muy potente. O sea, en lugar de enfrentarse a esa bestia exponencial, a ese estado cuántico completo, Que es inabordable. se enfoca en simular el comportamiento de cada spin individual, casi como si fueran peonzas clásicas. Lo que a primera vista suena a simplificar demasiado, ¿verdad? Porque el mundo cuántico y el clásico, se rigen por reglas totalmente distintas. Si solo simulas peonzas, te pierdes toda la magia cuántica, el entrelazamiento y todo eso. Ahí está el quid de la cuestión. La genialidad del método no está en cómo evolucionan esas peonzas en el tiempo. Que siguen ecuaciones bastante sencillas, sí. El truco está en el punto de partida. En vez de lanzar una única simulación, lanzas miles, millones, y en cada una de ellas, el estado inicial de los espines es un poquito diferente, elegido al azar. Ah, pero ojo, que ese azar no es un azar cualquiera, es un azar muy bien pensado. ¿A qué te refieres? Las configuraciones iniciales se eligen de una distribución de probabilidad muy específica, la función de Wigner, de ahí viene el nombre. Y está diseñada para capturar la incertidumbre que es propia del estado cuántico que quiere simular. O sea, es una forma de inyectar la cuántica desde el principio. O sea que, si lo entiendo bien, no es como una carrera normal, donde todos los corredores salen de la misma línea. Exacto. Imagina que en cada repetición de la carrera, cada corredor parte de un punto un poco distinto, aleatorio, pero siempre dentro de su propio carril. Vale. Nadie empieza en el carril del otro.
Después de ver miles de estas carreras con salidas aleatorias, si calculas la posición media de los corredores en cada momento, Tienes una imagen súper fiel de cómo se comportaría el pelotón en la carrera cuántica real. has dado en el clavo. El promedio de muchas simulaciones sencillas reproduce un comportamiento muy complejo. Fantástico. Pero si estás tratando los spins como objetos clásicos y les metes aleatoriedad, ¿cómo evitas que todo se descontrole? ¿Cuál es el ingrediente secreto que hace que sea tan preciso y no un batiburrillo? Esa es la pregunta clave y nos lleva a la piedra angular de todo el método. Hay un detalle técnico fundamental. A ver, Las ecuaciones que usan para evolucionar cada spin clásico tienen una propiedad matemática maravillosa. Conservan la longitud del vector de cada spin. la longitud. Sí, en el mundo cuántico la magnitud del spin es una cantidad sagrada, es fija. Las aproximaciones más simples a menudo fallan aquí. La longitud del spin simulado se encoge o se estira con el tiempo. Y eso destroza los resultados, sobre todo las interacciones. El DTVA, al mantener esa longitud constante en cada simulación, logra una precisión espectacular. O sea que era una idea redonda, casi perfecta. Casi. Y aquí es donde tengo que poner el pero. Como método, el DTVA era brillante, pero solo funcionaba para sistemas de juguete, sistemas teóricos, platónicos, perfectamente aislados del resto del universo. Y eso, en el mundo real, pues simplemente no existe. Claro, en un laboratorio nada está perfectamente aislado. Para nada. Los sistemas cuánticos son las cosas más sensibles que te puedas imaginar. Cualquier vibración, cualquier fluctuación de temperatura, el campo electromagnético del enchufe de la pared, todo les afecta. Y ese bombardeo constante del entorno provoca... Un proceso que llamamos de coherencia. El sistema empieza a chivarse de su estado al entorno, pierde su información cuántica y su comportamiento se vuelve cada vez más aburrido, más clásico. ¿Y el DTWA original no podía simular eso? No tenía forma. Era un mapa increíblemente preciso de un territorio imaginario. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Y donde entra en juego la primera D del DDTVA. El gran reto. Los autores se plantearon, ¿cómo podemos meter en nuestro modelo todo ese ruido de la realidad? ¿Cómo simulamos que los spins pierden energía, el decaimiento, o que pierden su sincronización, el desfase? Y la solución que encontraron fue un salto conceptual enorme. Decidieron combatir el azar del mundo real con más azar. Me encanta. Reemplazaron la evolución de los spins, que en el método antiguo era suave, predecible, determinista. Por un proceso estocástico. O sea que la propia evolución en el tiempo ahora tiene un componente aleatorio. Ya no es solo la línea de salida la que es aleatoria, ahora el camino también lo es. La analogía de la carrera se nos queda corta aquí. Pensemos en cada spin como un pequeño dron programado para seguir una trayectoria muy precisa. ¿Vale? En el método antiguo, el dron volaba en un día perfecto, sin viento. En el nuevo, en el DDTWA, el dron vuela en medio de una tormenta, recibiendo constantemente ráfagas de viento aleatorias que lo desvían. Esos golpes de viento son los que simulan la decoherencia. Muy buena idea. Pero no todo el ruido es igual, ¿no? Si el desfase era como si la brújula del spin se volviera loca, y el decaimiento era como perder energía. Son ráfagas de viento distintas. Muy buena pregunta. Son completamente distintas y se modelan de forma muy diferente. Para el desfase, el enfoque es matemáticamente muy elegante. ¿Cómo lo hacen? Se imaginan que cada spin, además de interactuar con sus vecinos, está sometido a un campo magnético local, que no es constante. Fluctúa aleatoriamente en el tiempo, como tener una brújula al lado de un imán que no para de moverse y temblar. Ah, claro. Eso hace que la dirección del spin se vaya volviendo borrosa. Exacto. Y para el decaimiento, para la pérdida de energía. ¿Es igual de elegante? Ni de lejos. El decaimiento es mucho más difícil, y aquí es donde los autores toman una decisión súper pragmática, casi de ingenieros. Lo admiten abiertamente. No derivan las ecuaciones de primeros principios teóricos. En lugar de eso, las construyen a medida. Un momento. Construyen las ecuaciones. Eso suena un poco a hacer trampas. No, en serio. Si diseñas la matemática para que te dé el resultado que quieres, en vez de derivarla de la física, ¿cómo te puedes fiar de que es correcta y no solo un apaño muy listo? Es una objeción totalmente válida y es lo que hace que este trabajo sea más de ingeniería teórica que de física fundamental. Pero no es una trampa, porque lo que hacen es muy inteligente. Se preguntan,
¿Cuál es la propiedad más importante que debemos conservar a toda costa? Y la respuesta nos lleva de vuelta al ingrediente secreto del método original: Ahí está. la conservación de la longitud del spin. Precisamente, diseñan esas ecuaciones estocásticas tan complejas con una única condición no negociable, que, en promedio, a lo largo de las miles de trayectorias, la longitud de cada spin se conserve. En promedio. Sí, en una simulación concreta, un golpe de viento puede acortar un spin y en otra lo puede alargar, pero la media de todas las simulaciones siempre da la longitud correcta. Al preservar esta propiedad, se aseguran de que aunque el camino sea construido, el destino final es físicamente correcto. Es un truco de artesano, sí, pero funciona. Vale, la teoría es ingeniosa, me has convencido. Pero la prueba de fuego, ¿funciona de verdad? Supongo que lo compararon con algo. Por supuesto. Hicieron la prueba de fuego, simular un sistema lo bastante pequeño, de 64 espines, como para poder resolverlo también con métodos exactos. Y comparar los resultados uno a uno. Eso es. ¿Y los resultados fueron? Asombrosos. Por ejemplo, tomaron el modelo de Ising, que es como el hola mundo cara al magnetismo cuántico, un banco de pruebas clásico, y se fijaron en un fenómeno muy sutil, muy cuántico, llamado spin squeezing. Compresión del spin. Suena complicadísimo. Pero la idea es sencilla. Es una forma de entrelazamiento cuántico que permite hacer mediciones con una precisión que rompe los límites de la física clásica. Es una de las grandes promesas de los sensores cuánticos. Pues bien, ¿Qué pasó? los resultados del DDTVA no es que se parecieran, es que eran prácticamente indistinguibles de la solución exacta, la costosísima. Pero espera, porque aquí es donde yo, leyendo el artículo, me quedé ojiplático. Hay un resultado que parece ir contra toda lógica. Dicen que la simulación se volvía aún más precisa cuando añadían un poco de decoherencia. Sí, ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que hacer el problema más difícil y más ruidoso mejore el resultado? parece una paradoja total, ¿verdad? Pero tiene una explicación muy sutil y muy reveladora. A ver, La decoherencia, esa interacción con el entorno, por un lado, añade complejidad, sí, pero por otro lado, limpia. destruye las correlaciones cuánticas más exóticas, las de más largo alcance, las que involucran a muchísimos espines a la vez. Y son precisamente esas correlaciones tan complejas las que al método de aproximación más le cuesta capturar bien. Ah, Así que, irónicamente, al añadir una imperfección realista, estás simplificando la parte más cuántica del problema. Haces que el territorio que la aproximación tiene que mapear sea un poco más sencillo. Es alucinante. Un caso fascinante donde un poco de realidad ayuda al modelo a ser más preciso. Totalmente. y no se quedaron solo con el modelo de Ising, ¿no? También querían demostrar que el método era versátil. Exacto. Lo probaron en un escenario totalmente diferente, el modelo de Dicke, que, sin entrar en detalles, describe átomos interactuando con partículas de luz, con fotones, atrapados entre dos espejos. Un sistema híbrido. Y eso es lo crucial. Demostraron que su método DDTVA para los átomos se podía acoplar perfectamente con otras técnicas para los fotones. Y esto es fundamental, porque las futuras tecnologías cuánticas serán sistemas híbridos. Demostrar que tu herramienta puede hablar con otras es clave para que se adopte. Muy bien. O sea, el método pasa las pruebas en sistemas pequeños, pero el objetivo era simular lo imposible. Aquí llega la aplicación más espectacular del artículo, ¿no? Cuando se lanzan a la piscina de verdad. Aquí es donde demuestran el verdadero músculo de su creación. Dejan atrás los 64 espines y se atreven a simular el decaimiento superradiante de un conjunto de más de 100.000 átomos. 100.000. 100.000. Esto ya no es un sistema de juguete, es una simulación a escala 1 a 1 de un experimento puntero de laboratorio. ¿Y qué es exactamente la superradiancia? Es un fenómeno colectivo precioso. Imagina 100.000 átomos excitados. Normalmente, cada uno emitiría su fotón cuando le diera la gana. De forma independiente. Exacto. En la superradiancia, los átomos se sincronizan a través de interacciones muy sutiles y emiten todos sus fotones a la vez, en un pulso de luz ultracorto e increíblemente intenso. Es el ejemplo perfecto de comportamiento cuántico colectivo. ¿Y con el DTWA pudieron simularlo? ¿Y qué les permitió ver que no se pudiera ver en el laboratorio? Les permitió hacer de dioses. En un experimento real tienes el resultado final y te cuesta mucho saber qué lo ha causado. Aquí podían encender y apagar a voluntad los diferentes ingredientes de la simulación.
Podían preguntarse, ¿qué pasaría si? Justo. ¿Cómo cambia el pulso si quito las interacciones entre átomos? ¿Y si añado un poco más de desfase? ¿Y si los átomos no están perfectamente ordenados? Esto convierte la simulación en una herramienta de diagnóstico y diseño sin precedentes. Es como tener un túnel de viento para la física cuántica. Puedes probar tus diseños en el ordenador antes de gastarte millones en construir el avión real. Es la analogía perfecta. Este trabajo transforma un método de simulación de ser un ejercicio teórico a ser una herramienta de diseño para la ingeniería cuántica. Permite a los equipos explorar virtualmente docenas de configuraciones y anticipar problemas antes de montar un solo tornillo. Es un cambio de paradigma. Suena a que es la herramienta definitiva. Es una herramienta excepcionalmente potente, pero no es una bala de plata. Y es importante recalcarlo, sigue siendo una aproximación. Claro. Los propios autores, con gran honestidad intelectual, dedican los apéndices del artículo a discutir los casos en los que el método puede fallar y proponen ajustes. Y esto no le quita mérito, al contrario. Demuestra que es un campo vivo. Exacto. Es un mapa fantástico, pero como todos los mapas, tiene sus zonas en blanco y sus simplificaciones. No es un oráculo. Fantástico. Creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Si te parece, hacemos un breve repaso para fijar las ideas. Adelante. Empezamos con el problema, el de simular sistemas cuánticos grandes por la maldición de la dimensionalidad. Un problema casi insalvable. Vimos que un método anterior, el DTWA, tenía una solución muy lista para sistemas aislados, simular miles de trayectorias clásicas con inicios aleatorios. Pero con el truco de conservar siempre la longitud del spin. Pero su gran talón de Aquiles era que no servía para el mundo real porque no podía simular la de coherencia. La interacción con el entorno, sí. Y ahí es donde llegó el DTWA, el protagonista de hoy. La gran innovación fue introducir un ruido aleatorio en la propia evolución de los spines. Un ruido diseñado a medida para imitar los efectos del decaimiento y el desfase que ocurren en cualquier experimento. Y si tuvieras que destilar todo esto en una sola idea, la genialidad que lo une todo, ¿cuál sería? Pues yo diría que la precisión de esta familia de métodos reside en esa obsesión por conservar al menos un promedio la longitud de cada spin individual. La enorme contribución de este trabajo fue encontrar una forma ingeniosa, casi artesanal, de mantener intacta esa propiedad crucial, incluso al sumergirla en el caos y el ruido del mundo real. Es una conclusión perfecta. Y como siempre nos gusta terminar con una reflexión, una pregunta para que la gente se la lleve a casa. Este trabajo, y otros como él, nos permiten crear mapas del mundo cuántico cada vez más fieles. Pero esto abre una pregunta filosófica fascinante sobre la naturaleza del descubrimiento. A medida que nuestras simulaciones se vuelven tan precisas que son casi indistinguibles de un experimento, si una de estas simulaciones predice un fenómeno nuevo, exótico, ¿lo hemos descubierto en el sentido tradicional? ¿O simplemente hemos usado una herramienta muy potente para explorar las consecuencias lógicas de las teorías que ya teníamos? La línea que separa la exploración del territorio de la exploración del mapa se vuelve cada vez más y más difusa. Una idea muy profunda para terminar. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis. Ha sido un placer. Hasta la próxima.